La actual regulación del impuesto sobre sociedades es necesaria analizarla desde el punto de vista temporal, cualitativo y cuantitativo. El actual impuesto sobre sociedades requiere conocer quiénes son las personas sometidas al impuesto, qué rentas se deben incluir en la liquidación del impuesto sobre sociedades, por supuesto cuál es la normativa actualmente aplicable y cuál es el ámbito espacial, temporal y subjetivo del mismo. La actual normativa del impuesto sobre sociedades es la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, el Real Decreto 634/2015 de 10 de julio y para 2023 las novedades aplicables aprobadas en el 2022 es la Ley 28/2022 de 21 de diciembre, donde se hace referencia al fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Estas especialidades también se desarrollan en el Real Decreto Ley 18/2002 de 18 de octubre, por el que se aprueban las medidas de refuerzo de protección de los consumidores de energía y la contribución a la reducción del consumo de gas en la aplicación del Plan de Seguridad para la Energía. Esta normativa se aplicará al impuesto sobre sociedades que se liquide a lo largo del 2023 y que se presentará, lógicamente, en el año 2024. Respecto a la naturaleza del impuesto, el impuesto sobre sociedades es un tributo de carácter directo, puesto que grava una manifestación inmediata de la capacidad económica, que es la obtención de renta. Es un impuesto personal, pues tiene en cuenta quién es la persona, en este caso personas jurídicas, que obtienen esa renta. El impuesto es sintético, puesto que no se graban las cédulas de forma independiente, sino que el dato es el gasto por impuesto sobre sociedades, que se obtiene de la cuenta de resultados y, por lo tanto, del sumatorio de los ingresos se detrae la totalidad de los gastos y, por supuesto, es un impuesto periódico, puesto que es recurrente en el tiempo. Respecto al hecho imponible, como decíamos antes, es la obtención de una forma continuada en el tiempo de la renta o la riqueza por parte de una entidad con personalidad jurídica, excepciones hechas, como más adelante se verán, de ciertas entidades que, sin tener personalidad jurídica, están obligadas a presentar el impuesto. La fecha de constitución de la entidad y la fecha de extinción son determinantes para la obtención o para la cuantificación o determinación del devengo y del periodo impositivo, como más adelante se verá. Respecto al ámbito espacial de aplicación del impuesto, se exige en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios existentes en el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra y las peculiaridades de los regímenes especiales de Canarias, Ceuta y Melilla. También hay que tener en cuenta, como en todo el sistema fiscal español, que los tratados y convenios internacionales que hayan entrado a formar parte del ordenamiento jurídico español, de acuerdo a lo previsto en la Constitución, prevalecerán en la existencia de este impuesto. El impuesto sobre sociedades es un impuesto de competencia estatal, tanto en lo que se refiere a la gestión del impuesto como la recaudación, la inspección y la revisión. Por lo tanto, es la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la competente para todo lo referido al impuesto sobre sociedades. En cuanto al hecho imponible, el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que es la obtención de renta, con independencia de cuál sea la fuente o con independencia de cuál sea el origen. Aquel contribuyente que, en términos generales, tenga personalidad jurídica y obtenga renta, estará generando un hecho imponible susceptible de imposición en el impuesto sobre sociedades. Una vez que el sujeto pasivo se determina como residente en territorio español, esta entidad tributará por su renta mundial. Es decir, con independencia de cuál sea el lugar del pagador y con independencia de cuál sea la residencia del pagador, aquel residente en territorio español que tenga, valga la redundancia, su residencia en España, tributará por su renta mundial con independencia de cuál sea la fuente, cuál sea el lugar en el que esté establecido su pagador. Existen dos especificaciones en la determinación de la base imponible, que es las que se refieren al régimen especial de las agrupaciones de interés económico y el referido a las uniones temporales de empresas. Estos dos regímenes especiales determinan la renta en función de las imputaciones de bases imponibles, de los gastos y demás partidas del contribuyente, de acuerdo a un régimen especial. Y también hay otro régimen, que es el de transparencia fiscal internacional, donde la obtención de renta se define como la imputación de la base imponible de las rentas positivas obtenidas por la entidad no residente. Respecto al contribuyente, el artículo 7 de la ley establece que los contribuyentes del impuesto son entidades con personalidad jurídica y hay algunas entidades que, sin tener personalidad jurídica,
son residentes en territorio español y, por lo tanto, como decíamos antes, tributarán por su renta mundial. Así que la personalidad jurídica implica el reconocimiento de una entidad y, por lo tanto, esta entidad las rentas obtenidas por esta entidad serán susceptibles de imposición en el impuesto sobre sociedades. De ahí que sea un impuesto personal, puesto que tiene en cuenta quién es la entidad con personalidad jurídica, en este caso, susceptible de imposición. En cuanto al contribuyente, hay dos excepciones, que son las entidades en proceso de formación. Lógicamente, estas entidades que todavía no se han formado, no se han inscrito en el registro, no son contribuyentes en el impuesto sobre sociedades. Las denominadas sociedades irregulares, en las que se han creado pero todavía ha transcurrido un año y no se han inscrito en el registro mercantil, tampoco son sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades. Así que las entidades en formación y las irregulares no tributan en el impuesto sobre sociedades, sino que están obligadas a presentar declaración en el régimen de atribución de rentas.